Doble aguinaldo, Oscar, que aún no tiene solución, aunque ya el gobierno había definido, pero la Central Obrera Boliviana dijo rápidamente, tenía 72 horas y cumplía el pasado lunes, y de que puedan derogar, abrogar, no sé, el tema de esta reglamentación que hizo conocer el gobierno. Sí, tiene una reunión el día 24, ¿no? Con el presidente, tengo entendido, con el gobierno, la Central Obrera Boliviana. Bueno, el segundo aguinaldo en este año siempre ha tenido ya algunas consideraciones que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho en este medio cuando hablamos sobre el segundo aguinaldo. Primero pienso que hay que hablar de lo económico. En el tema de lo económico sabemos y estamos seguros de que el crecimiento de 4.61% habría que analizarlo de diferentes maneras. Primero, como habíamos mencionado, desde el punto de vista de qué actividades aportan en ese porcentaje igual o superior al 4.61%, para determinar qué actividades económicas realmente han generado ese 4.61%. De otra manera, habría que ver también en el análisis de qué tamaño de empresas han generado también esa cantidad o ese porcentaje de crecimiento económico de 4.61. Los empresarios reconocen que hay empresas grandes que podrían pagar el segundo aguinaldo, pero normalmente las que se ven más afectadas son las pequeñas, micro, tal vez algunas medianas empresas, ¿no? El otro tema también es que se debería haber analizado desde el punto de vista territorial geográfico, quiere decir que habría que ver qué departamentos han tenido la oportunidad de crecer y aportar al Producto Interno Bruto de 4.61. Los datos en realidad nos muestran de que de alguna manera ese 4.61% que el gobierno menciona de crecimiento económico a partir de uno de los motores que es el consumo interno, y el consumo interno está pues financiado en realidad con la utilización de nuestros reservas internacionales, con el endeudamiento y inyectando dinero a la economía, ¿no? Y no es real y objetivo desde mi punto de vista porque, caso contrario, el gobierno no hubiera cedido ante ningún pedido de los empresarios en cuanto a hacerles la propuesta de consumo del 15% del segundo aguinaldo en productos nacionales, que nadie está contra ello, sino con el tema del método habría que verlo. El tema de ofrecer que se pague el segundo aguinaldo más allá de diciembre, propuesta hasta marzo, y que el segundo aguinaldo no alcance a los que ganen más de 15.000 bolivianos. Esas tres propuestas hacen reconocer o reconoce indirectamente el gobierno que la economía no estaba bien. Ese es un tema. El tema político. El segundo aguinaldo, en realidad lo que sucede es que es una decisión totalmente política. No solamente desde este año, sino desde el 2013, por mucho que se haya crecido económicamente ese año es del 6.8%. Entonces es una decisión política que creo que ahora se está cobrando la factura. Cuando uno toma una decisión política, y además en este caso electoral, tiene que asumir los costos políticos, sociales y económicos. Y todo el mundo sabe que fue así. Entre esas dos posiciones, ahora lógicamente son las más criticadas, pero si volvemos al concepto, al principio del decreto de esfuerzo por Bolivia, tenemos que darnos cuenta que el segundo aguinaldo tiene un concepto que desde el comienzo está distorsionado, ¿no? Se habla de productividad, habría que hablar qué actividades se interpretan como actividades productivas, ¿no? Si el tema de los ministerios es productivo o se refieren exclusivamente a los procesos de transformación de materia prima, pero también al tema de la generación de capital. No solamente hay capital, sino capital monetario, sino capital humano, ¿no? Nosotros como académicos creemos que las universidades en realidad deberían ser consideradas instituciones estratégicas porque genera un capital humano que es el generador de esa productividad y de esa competitividad.
Entonces aquí tenemos un gran debate. El proceso productivo, cualquiera que fuera, no solamente lo produce el obrero, sino toda la línea de producción, toda la estructura jerárquica, desde la alta dirección, los mandos medios, los mandos operativos y la parte operativa. En esa estructura todos aportan. Si el concepto era esfuerzo por Bolivia y cuando llueve moja a todos, entonces no tendría que haber diferencia en este caso, ¿cierto? Estamos hablando conceptualmente. En ese sentido, entonces, desde mi punto de vista, se debería incluir quienes han aportado también en su momento, que lo hemos dicho, el tema de los jubilados. Los temas de los jubilados están demandando también que se les dé un segundo aguinaldo. Si analizarían los del gobierno de buena manera el decreto que ellos mismos han sacado, tendrían que volver al principio, al concepto y a la filosofía de ello. Entonces no hubieran hecho este tipo de propuestas de diferenciación del segundo aguinaldo. Hay que decir, ¿es posible pagar el segundo aguinaldo, sí o no? Si no es posible, no deberían hacer la propuesta, como ha sucedido el año pasado. Si creen que es posible, no debería haber ningún tipo de diferencia, ¿no? Porque es así, o sea, el que toma decisiones es parte del proceso productivo. El obrero que trabaja en la tarea básica también es productivo. El ministro en algún momento dijo, ¿cómo es posible que los trabajadores defiendan a los ricos? En realidad yo creo que el gobierno no debería entrar enemigo-amigo, no habría que confrontar y utilizar la envidia en realidad, desde el concepto, la admiración distorsionada, llamo yo, la envidia, ¿cierto? Confrontar a dos bolivianos desde la perspectiva de la envidia. Dice, este gana demasiado, no debe tener, ¿no? Entonces este que gana poco no debe tener. Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Pero yo pienso que el gobierno ha cometido un grave error al no hacer los cálculos y no haber planificado el segundo aguinaldo, ¿no? Lo dices muy bien, Oscar, porque no haber planificado, no haber administrado bien estos temas, porque ya lo decíamos en anteriores oportunidades, de que el doble aguinaldo tiene sus serias fisuras que tienen mucha relación con el movimiento económico. ¿Quiénes generan el movimiento económico? Es el aparato productivo, les guste, no les guste, nos guste, no nos guste, ¿no? Acá los únicos generadores de divisas en nuestro país están en función de los volúmenes de exportación de nuestros hidrocarburos, en este caso particular del gas. O aquello que genera recursos, aunque tiene serias pérdidas importantes, es la minería, fundamentalmente el estaño. La empresa minera Uyuni está en serias dificultades económicas, pero igual se va a pagar. Entonces acá creemos que son netamente estas decisiones tomadas por el Supremo Gobierno están relacionados con el quehacer político partidario. Pero creemos que antes de ganar, que se adherentes o votos, se están haciendo daño ellos mismos. Acá no necesita una oposición, no para nada, porque ellos mismos son los que llevan este tema. ¿Por qué hoy el gobierno dice un tope, 15.000 bolivianos? Los que ganan más, no tienen ni un peso de aguinaldo, ¿verdad? Caso con los diputados, senadores, caso asambleístas si es que ganan más, caso ministros, caso viceministros, directores, quienes ganan más de 15.000. Y ahí no queda el tema. El tema está también relacionado con esto de que la empresa privada van a pagar el doble aguinaldo, pero en especie hasta el 15%. Estos son serios los temas. Ese es otro gran problema. Ahora, ¿sabes qué? Mira, Oscar, a partir del 21 de este mes, las empresas que son productivas, de producción nacional, fábricas nacionales, tienen que registrarse al Ministerio de Trabajo para decir, yo, empresa A, soy productora de tales productos o de tal producto. Tienen que registrar. En base a esto,
se va a llevar adelante que la chequera móvil, creo que una aplicación que va a salir para celular. ¿Usted cree que las empresas tienen tiempo para estar registrándose allá? ¿Ustedes creen que las empresas tienen tanto tiempo para estar adecuándose a la chequera móvil? No sé qué de ahora. No sé, la verdad, Oscar, esto es un tema que realmente el gobierno la está manejando mal. Claro, se ha hecho un chenco, ¿no? O sea, hay que tomar medidas. Lógicamente hay medidas que no se pueden de repente segmentar para el análisis a tan detalle, pero como son estadistas, son gobernantes, son profesionales, son conocedores del área, conocedores de la realidad, deberían hacer propuestas que no afecte ni a la población ni afecte al gobierno, ¿no? O al Estado boliviano como tal, mejor dicho, que beneficie a todos. Pero cuando la medida sale, ellos tienen que cumplir con el concepto. Por lo tanto, pienso en mi criterio que todos deberían recibir el segundo aguinaldo más allá de cualquier consideración. O todos deberían adquirir ese 15% como producto nacional. En este caso, los trabajadores o servidores públicos que se llaman. Claro, a partir de que gane un poquito más del salario mínimo, 2.060 bolivianos, están obligados a comprar el 15%. Pero aquí hay el tema, nadie está diciendo que no compremos lo nacional. Yo pienso que hay que aportar a comprar lo nacional. Pero no puede ser de esta manera. Porque, a ver, entonces, si tú no tienes un contrato donde diga que del 15% de algo del reconocimiento por tu trabajo a la productividad sea utilizado de otra manera, no lo puedes hacer. El mismo ministro dice, a ver, el segundo aguinaldo, por eso hay contradicción, el segundo aguinaldo, normalmente la gente dice, en dos versiones tiene, en el mismo tiempo. Dice, bueno, gastan en cosas más importantes como consumo boliviano, pero se contradice cuando dice que casi todas las personas que tienen segundo aguinaldo guardan para el próximo año, para pagar deudas, para ahorrar. Ese es el concepto, porque es un ingreso adicional. Yo, por ejemplo, agarro y lo guardo, tengo que pagar una deuda, tengo que pagar la deuda, ¿no? Esa es la decisión que he tomado en mi caso, ¿no? Entonces, pongo y decido en qué voy a gastar. Pero si ese 15% tengo que destinar a A, ¿por qué tienen que obligarme a destinar a B? Por mucho que tenga una buena intención, ¿no te parece? Si yo necesito comprarme lentes, por ejemplo, tengo que comprarme lentes, tengo que pagar deuda, tengo que ahorrar, tengo que comprar algunas cosas que tengo que utilizar en este tiempo. Entonces, si quiero comprarme una chompita, si me quiero comprar algo, no me pueden obligar a comprar algo que no, eso suena a confiscación, a no ser que previamente yo haya firmado un contrato y decir que ese 15% lo voy a recibir, ¿no?, en especie, y además de esa especie tendría que ser, pero previamente tendría que haber un contrato, ¿verdad o no verdad? Después significa que el principio es la mitad del todo, dice. En política no hay nada casual, es causal, tiene una razón. Y ahorita estamos hablando de política. El 15% el gobierno nos está obligando a utilizar a lo que es mío, ¿o no? Es lo mismo que en algún momento diga, a ver, este canal tiene que hacer tal cosa, aunque de alguna manera ha impuesto con la ley alguna ley donde les imponen hacer espacios gratuitos, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, eso no me parece correcto tampoco. Ahora, pero aquí hay que aclarar, querido Alfredo, no estoy diciendo que nosotros no consumamos nacional, yo estoy diciendo consumamos la nacional, pero consumiremos lo que yo quiero consumir, ¿no? Y en el momento en que quiero consumir, de acuerdo a mis pertinencias y de acuerdo a mis prioridades, ¿no? Pienso. Y tienes tanta razón en esto, ¿no?, de que acá vamos a consumir un producto nacional en la medida en que se dé los cuidados y el respaldo total a nuestra producción nacional. Porque si estamos dejando de entrar en contrabando, por ejemplo, tenemos un par de fábricas de champús en Bolivia,
entre ellos, por ejemplo, Vela, ¿verdad? Pero Vela tiene que hacer milagros para mantener sus mejores precios, para estar en el mercado. Claro. Pero ¿qué pasa con el contrabando? Claro. Te llega productos fundamentalmente en champús, por ejemplo, los chilenos. Te llegan cantidades industriales, ¿no? Y a precios tal vez un poco más bajos que la tiene Vela. Y entonces, ¿qué hace el consumidor final? Compra lo más barato. Más barato y tal vez un producto igual o capaz en algunos momentos hasta mejor que el producto boliviano. Claro. ¿No es cierto? Entonces acá el fomento al consumo de producto nacional tiene que venir de parte del gobierno. A nosotros los medios de comunicación, por ejemplo, de pronto se sacan leyes, como hay 2/3 y les vale. Nos imponen, por ejemplo, que todos los medios de comunicación, sean periódicos, sean radiales o televisivas, estamos en la obligación de hacer publicidad para el gobierno. Y ni siquiera esa publicidad ellos no nos mandan. Nosotros tenemos que producir, ¿no? Y lo tenemos que hacer de gratis, ¿no? Y son imposiciones, ¿verdad? Pero lamentablemente, en el gremio, los medios de comunicación fundamentalmente nunca dijeron nada desde el primer momento, porque eso es inconstitucional. Tiene que haber previo acuerdo para hacer aquello. Ahora, está bien, nosotros por servicio a la comunidad lo hacemos, pero que si nos obligan a nosotros a poner publicidad, producir esa publicidad para ellos, también a vuelta de correo nos tendrían que dar publicidad a todos, sin restricción alguna, porque la ley es para todos. La restricción también tendría que, la irrestricción o la restricción también tiene que ser para todos. Son los temas que pasan en el gobierno. Tienen que ver tan sesudos, por eso que gran parte de las leyes sociales, el tema por ejemplo de la ley 348, que va en defensa de la mujer, la no violencia, niño, niña, adolescente, etcétera, etcétera, dicen, no tiene resultados, porque no es un trabajo coherente, ni es un trabajo a satisfacción que se lo hace. ¿Y quién quiere hacer pues gratis? Ok, lo haremos una vez, está bien, pero las otras, por eso no tienen resultados. Se va incrementando el feminicidio, el maltrato a la mujer, de forma constante, todos los años crece. ¿Todo por qué? Porque no hay, que decía acá Oscar, la mala planificación de estas esferas gubernamentales. Entonces todo un chenco, como tú decías. Es que no hay una planificación. El proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control básico, ¿no? No, aquí son medidas más jaladas de los cabellos, sin medir las consecuencias de esa decisión. Toda decisión tiene consecuencias positivas o negativas. Si tú tomas una buena decisión, te va a tener un buen resultado. Tomas una mala decisión, vas a tener malos resultados, ¿no? Ahora, en cuanto al consumo boliviano, te digo, hay que consumir, ni duda cabe. Sin embargo, no puedes imponer a la ciudadanía que consuma, o sea, estamos hablando del método, ¿no? Porque lo que tendría que hacer el gobierno, hay medidas para arancelarias, controles, ¿no? Control del contrabando, etcétera, etcétera, que pueden más bien tomarse para impulsar la producción nacional, tanto en calidad como en cantidad, como para hacerle frente al contrabando o a las importaciones ilegales, ¿no? Sin embargo, creo que el gobierno toma lo más fácil, ¿no? Dice, no, ya que compren, no, a mí no, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera que me diga, compras A, compras B y tienes que comprar. Ahora hay un tema, el tema del subsidio, tú sabes que tienen contratos con empresas. Una mamá tiene que ir a recoger a un supermercado, ese productor no es el mismo que venden en los otros anaqueles, ¿no? Pero además comprar ese producto de los supermercados es mucho más caro que ir a comprar en el propio mercado, ¿no? Entonces, de la misma manera que está funcionando, esto genera más bien, ¿no?, algún tipo de distorsión, algún tipo de susceptibilidad, etcétera, porque creo que las cosas se tienen que hacer con transparencia y con claridad.
facilitar las cosas me parece muy bien, pero hay que saber facilitar también y no que todo recaiga en la gente que va a consumir. Tú puedes comprar carne, la que tú quieres, tú sabes que hay diferentes precios. Tú en un supermercado puedes comprar 45, 50 y seguramente esa misma carne en el mercado lo podrás comprar 30, 35 bolivianos, ¿es cierto o no es cierto? Lo mismo pasa con la verdura, porque ellos tienen costos operativos mucho más altos, de luz, energía, empleados, etcétera, sistemas informáticos, o sea, es otro tipo de costos. Y creo que eso está mal. Y desde esa perspectiva pienso yo que nadie puede obligar a nadie a comprar lo que no desee comprar. Definitivamente. A ver, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir. El tema de las manifestaciones públicas que hay, doble aguinaldo, los jubilados también dijeron que ellos les corresponde el doble aguinaldo, dijeron que iba a empezar una caminata desde Caracollo, se suspendió aquella, y a ver, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, lo que nosotros queremos un país grande, pero vamos a ser un país grande en esto que comentaba al inicio de esta entrevista, en una alianza de clases, pero de verdad, no esa lucha de clases que se había previsto precisamente en la tesis de la calle. Hoy los tiempos han cambiado y esa alianza tienen gran responsabilidad los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana. El hecho de que está bien que haya bonos, Juancito Pinto, Juan Azurduy, bono dignidad, etcétera, etcétera, pero algunos de estos bonos que se han creado, la experiencia que tuvo la ciudad del Alto con Fanor Nava Santisteban fue exitosa para los niños, niñas, fue exitosa para los micro pequeños empresarios de la ciudad del Alto, fue exitosa también para Fanor Nava, que hizo una experiencia importante hace más o menos 6, 7 años atrás. Ojalá, decimos nosotros, que se trabaje en esa dirección. Ojalá, decimos, una Bolivia grande. Ojalá, decimos nosotros, una Bolivia con producción. El micro pequeño empresario saca un buen producto, y eso lo podemos mencionar. Buen envase. ¿Sabe cuándo lo experimentamos este tema? Y en forma muy abierta, fue precisamente en esta licitación que se lanzó para pagar el bono Esperanza. Entonces, 200 bolivianos que recibían los niños y niñas. Ahí pudimos advertir ese trabajo de marca de producto, ¿no? Unas cajas se hicieron imprimir para entregar los calzados excepcionales, ¿no? Mostraban calidad for export, ¿no? Y hay que trabajar mucho. Piense el artesano, el microempresario, pequeño microempresario, que ha hecho una producción dentro de sus 4 paredes, y no hay que patentizar el tema, no hay que hacer publicidad de ese tema. Piensa que estamos en las 4 paredes y el producto salió y punto, y todos van a venir a comprar como pan caliente. No es así. Hay que trabajar mucho con el tema de marca de fábrica.